Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Traemos a Camillo, que bueno, es, para que te sitúes, David, es el vocalista de Versalles, esa banda de Visual Kei. Ujú. Y bueno, en esta ocasión interpreta a Luis en Ketsu no la vie en Ross. Así que es... bueno, esto es presenciar la culminación de la estética de Versalles, pero bueno, como solista. Y bueno, esto es... sigue la estética, ¿no? Vemos aquí, por lo que Sí, veo, sí. de Visual Kei, así que no sé lo que nos van a traer. Pero bueno, tiene pinta... El escenario pinta bien, ¿no? Es decir, grandilocuente. Así que vamos a pasarlo muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 茨の道を照らす満月が暗黒のマウントもなびかさた招く深い国に心を預けたら呼び起こせ本当の自分を実際に飾るロマネスク君の中眠るはしける今日よ冷たく白い肌の裏を流れるメロディー今もその体だけは片時も忘れない桶のけらか口に植えたものへ Love me lost 艶やかに君を彩りたい唇に濡れた一輪のバラでもうその愛に僕にはいらない青く染まれ Love me lost Madre mía, esto es una ópera rock. Em, a ver. David, ¿qué te está pareciendo? Pues alucinante. Entre cómo canta la orquesta, la banda que lleva, que son músicos increíbles, Sí. y que acabo de ver que tiene 51 años y parece que tiene 20, me ha Claro. dejado jiplático ya. Sí, sí, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que Camillo es de los pocos vocalistas de la vieja escuela, digamos, que ha logrado mantener y tal vez incluso mejorar su registro de barítono con el paso de las décadas. Em, bueno, queda evidente, ¿no? El registro de barítono es una Sí, voz sí, sí. rica, profunda, con un vibrato controlado, bueno, la facilidad, ¿no? Con la que va pasando de notas bajas a, a notas más potentes, con mucha resonancia, con voz de pecho. Y él es, tiene mucha presencia, tiene ese aire aristocrático, ¿no? Sí. Muy teatral, que encaja perfectamente. Bueno, esto parece sacado aquí de la corte de, yo qué sé, de Luis. De Napoleón, Sí, de Luis Luis XVI. XIV, ¿eh? Bueno, eso es más anterior todavía, pero bueno, sí, Luis XVII podría ser. Es que había muchos Luises en Francia. Sí, claro. Luis XIV era el de los mosqueteros, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, Vale, vale. sí, sí. Pero bueno, que sí, tiene ese aire aristocrático que me viene perfecto lo que tú has comentado para plasmarlo, ¿no? La vestimenta, las luces, el control del aire es impecable.
mantiene esas notas largas sin ningún tipo de problemas. Eh, a ver, la letra, ¿no? Em, a ver cómo lo podemos decir. De hecho, es que viene muy al pelo, ¿no? Porque, claro, de hecho, habla de Luis y yo supongo que habla concretamente eso de Francia. Creo que hemos dado aquí en el clavo con el Luis por la época. Sí, tiene que ser el 17. Pues sería Louis. Louis, claro, 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 Louis. De hecho, el título sería La Vie en Roche, ¿no? No sé pronunciar francés, sinceramente. Así que, bueno, pues claro, esto es una historia en la que mezcla también el tema vampirismo, ¿vale? Crea un poquito así un rollo sobre la inmortalidad y el destino. No me extraña. Sí, sí, Parece que tiene el 20 años, pues sí, claro, se claro. ha quedado ahí anclado. No, O eso, o es un vampiro o es un elfo. desde luego se conserva bien, sí, 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 sí. Sí, sí. Así que Todo lo bueno, contrario que nosotros. bien. Bueno, Por nosotros lo menos que yo. a ver, parecemos la edad que tenemos, tampoco una cosa. Lo que pasa es que él no se hace quedar mal. Así que bueno, eso es, habla de la vida en rosa, y bueno, es un estándar francés para hablar de la felicidad, aunque Camillo añade el prefijo enketsu, que es sangre glamurosa o sangre brillante, así que sugiere que para alcanzar la inmortalidad o la belleza eterna es necesario un rito de sangre, ¿vale? Así que... Pues nada, lo tendré que hacer yo, a ver si es verdad. Sacrificaré unos cuantos pollos. Claro, 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 claro. Y Camillo utiliza aquí en la letra la figura del delfín de Francia, ¿vale? Que era un título, ¿no? Em, que era el niño rey perdido en la Revolución Francesa como protagonista. Así que está aquí el tema del mito, de la supervivencia, de la prisión del tiempo, es decir, juega diciendo con la leyenda de que Luis XVII no murió en la prisión del Temple, sino que escapó y se convirtió en un ser eterno, un vampiro, y describe el cuerpo humano y la historia como celdas de las que solo se puede escapar a través de la transformación. La letra tiene también su Sí, miga. sí, tiene su enjundia, sí. Ostras, yo es que me quedo, cuando empiezo a profundizar en las letras, me quedo ojiplático muchas veces. Así que, bueno, mm, claro, aquí habla eso del tema de las heridas para extraer la sangre brillante, la pasión y, bueno, esto es todo un ritual, ¿vale? Em, y bueno, más o menos va por ahí el tema, ¿no? Con el vínculo con la sangre y todo el tema. Pues perfecto. Venga, un poquito para atrás y seguimos. 僕にはいらないあ僕そまで Loving and Rose茨の道の上裸足で歩く強き戦士は言ったこの棘の痛みは過去の少ない明日への戒めそして流れるこの赤い血を お抜かてとなれ
遡ればたどり着ける Love me rose 君の中眠る覚悟の花今こそ目覚めて共に咲かないかその結局は誰にも隠せない心奪われてゆく Love me rose 艶やかに君を彩り悲しみを脱ぎ捨てもうその愛に毒味はいらない重きの血を信じて Love me rose madre mía. Flipa, chaval. Em, Madre mía. Escúchame, yo estaba buscando por ahí a Izaki, ¿eh? No sé si era el guitarrista o era ese que ha salido ahí de No, no, negro. no era Izaki, ¿No? no era Izaki, no era Izaki. Seguro. No sé yo. Bueno, es que Izaki, si lo vieras sin caracterizar de mujer, no lo reconocerías. No le conoces, claro, por eso te digo. Ahí está el tema. Bueno, pero no, no creo. Pero vamos, que lo que tú dices, que este hombre tenga 50 y cuántos, Del 75, un año mayor que yo, 51 años un tiene. año mayor que tú. Sí, hijo, sí. Hay que ver. Qué caprichosa es la genética, David. Qué mala. Muy mal. Mal, muy mal. 19 de julio hace 51 años, ¿no? Tiene 50 todavía. Ya Pero ves. vamos, le queda 2 meses, ¿eh? Le quedan 2 meses. Me cago en... A ver, vamos a hablar un poquito de los instrumentos. Bueno, claro, aquí la clave es el neoclasicismo, donde el rock acompaña a la orquesta y ambos luchan casi por el protagonismo. Sí, Bueno, la guitarra aquí como... o duelo de guitarras incluso, ¿no? Es decir, esas armonías en terceras es una marca casi registrada de este estilo y sobre todo de Versalles, de Camillo. Dos guitarras que van tocando líneas melódicas, se van entrelazando y bueno, pues tienen ese sonido tan denso y elegante que, bueno, pues sí, recuerda un poquito a las fugas de Bach. Técnica de sweep picking, con los solos, mucha velocidad, mucha ejecución limpia y rápida, arpegios diseñados para que suenen casi como instrumentos clásicos, mucha textura y a la vez agresividad, ¿no? El bajo y la batería, bueno, pues el bajo pues va utilizando el doble bombo todo el tiempo o la mayoría del tiempo, especialmente en el estribillo. Y bueno, da una sensación así como de urgencia, de poderío, ¿no? Junto con la voz de Camillo, pues hace un efecto muy poderoso. Los cambios de tempo son frecuentes y bueno, es que claro, es una estructura de suite clásica, entonces. Y el bajo, pues un bajo muy definido. El tío es es un un portento. portento, sí, efectivamente. Es un virtuoso. Ese solo de bajo ha sido, vamos, iba volando, volando bajo. Iba con el bajo. Impresionante, ¿no? Y la orquestación, pues claro, los arreglos de violín, de violonchelo, los metales, ese leitmotiv principal de la canción, dándole ese aire, ¿no? De banda sonora de película épica, el piano también, que ha proporcionado esos momentos de respiro. Sí. Em, Así que, bueno,
todo ha establecido un tono, pues, impresionante. Luego, la sala es el Line Cube de Shibuya. Esto es 2025, ¿eh? Em, y claro, pues que la sala tenga también buena acústica, pues es importantísimo. Em, Así que me parece todo que ha quedado súper majestuoso, Pero de increíble, sí, color sí. y ¿Eh? sí, sí, sí. Así que perfecto. Bueno, pues, ¿qué os digo? A mí me ha encantado. Yo Así también. que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.